Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, en los estudios de Unión Radio Web para ustedes, con su podcast Parte Médico, con contenidos de salud y bienestar que traemos de forma semanal para ustedes y que quedan guindados a través de la plataforma de YouTube, pero también pueden encontrarlo en Spotify o Apple Music, con cualquiera de los buscadores de estas redes. Ustedes ponen Parte Médico Julio Castro y les sale la secuencia de todos los capítulos que tenemos ya después de 2 años para ustedes, con temas diversos sobre actualidad en salud y bienestar. Además de ese motor de búsqueda, pueden poner una palabra específica, por ejemplo, pueden poner dengue, pueden poner fiebre, pueden poner COVID, pueden poner tos, y le van a salir los programas que están relacionados con esos temas en el motor de búsqueda. Recordarles que también puede compartir toda esta información a través del link que está aquí abajo en el YouTube, copiar link y ahí lo pueden enviar a cualquiera de las redes sociales y se le va a descargar completamente, es completamente gratuito para todos ustedes, y además pueden tener interacción con nosotros a través del chat en vivo que está aquí abajo. Pueden escribir en la pestaña de chat en vivo y ahí enviarnos preguntas, comentarios sobre estos temas, promoción o eventualmente sugerencia de algunos temas que sean de interés para la comunidad. Bueno, amigos, hoy traemos otro tema. Es un tema que genera mucha preocupación en las personas que tienen alguna incidencia con lo que vamos a hablar. Y vamos a hablar de los virus o las infecciones o las situaciones que llamamos los médicos teratogénicas. ¿Qué se llama la teratogenicidad? Es la capacidad que tiene un agente vivo, en este caso particular, o un agente tóxico, de producir en una madre embarazada daños para el niño. Es importante que tengamos claro que cuando hablamos de esta situación, estamos hablando de dos huéspedes diferentes. El huésped de la madre embarazada, que por supuesto puede tener la situación como una infección, y el efecto que se produce en el bebé, en el producto que tiene en su útero, en la barriga, y que eventualmente es una situación muy peculiar o muy particular donde los expuestos son dos seres humanos, y por lo tanto tenemos que entender cómo se comportan estos fenómenos para esos ambos seres humanos. Lo primero es hablar un poco de las definiciones, a que llamamos desde el punto de vista estrictamente científico o semántico teratógeno, y se refiere a cualquier agente que causa malformaciones congénitas. La infección puede ocurrir durante el embarazo y causa daños estructurales al feto en desarrollo. Entonces, cuando hablamos de que un virus o un parásito es teratogénico, es que tiene la capacidad de, además de infectar a la madre, va a producir unos daños en el niño que, más allá de estar relacionado directamente con el proceso infeccioso, por ejemplo, la madre tiene fiebre, malestar o lo que sea, pero en el niño se va a traducir como unas alteraciones muy importantes que pueden verse una vez que el niño nace. Cuando hablamos de congénito, estamos hablando de una condición o enfermedad que se presenta al nacer sin importar su causa. Un defecto congénito puede ser causado por factores genéticos, por ejemplo, se lo transmitieron a alguno de sus padres, factores ambientales como un teratógeno o una combinación de ambos. No solamente hay factores teratógenos que son del origen infeccioso. Por ejemplo, hoy en día sabemos que el alcohol y el cigarrillo pueden producir cambios en el feto que pueden tener efectos a largo plazo, como por ejemplo niños de bajo peso, trastornos del aspecto neurológico, etcétera, etcétera. Y debemos diferenciarlo de otra situación que llamamos las infecciones perinatales. Es decir, esto se refiere a la situación en la cual la madre, en el caso de las infecciones, se infecta entre la semana 28 y los 28 días del niño recién nacido. Es decir, desde la semana 28 de gestación hasta un mes después que el niño ha nacido. ¿Cuál es la diferencia en relación a cuando la infección se produce en el periodo perinatal en el periodo preperinatal? En la condición de perinatal, ya los órganos del niño están formados, la organogénesis, como lo llamamos nosotros, están formados, y la infección o la situación que se produce en ese periodo perinatal tiene una implicación diferente. Es decir, el niño puede infectarse. Por ejemplo, voy a dar el ejemplo específico. Una madre le da COVID el día antes de que le toque el parto y
tiene el parto estando con el virus de COVID en su sangre y el niño puede infectarse, eso se llama una infección perinatal de COVID, y el niño puede tener infección por COVID transmitida por su madre en el contexto perinatal. Pero ya sus órganos están formados, es decir, el virus del COVID no puede producirle un daño a la formación de órganos de ese niño porque ya en ese momento los órganos están completamente formados. Hoy vamos a hablar específicamente de las condiciones teratogénicas, es decir, las condiciones infecciosas que afectan a la madre, sobre todo durante el primer trimestre y el segundo trimestre del embarazo, y que pueden dejar lesiones de por vida a los niños y que en algunos casos, como en el caso de la rubiola, pueden ser muy, muy severos. Nosotros los médicos utilizamos un acrónimo que nos recuerda o nos da una idea de las causas que pueden estar relacionadas contra estas enfermedades teratogénicas. Y lo llamamos TORCH. TORCH es unas siglas que indican la TO de toxoplasmosis, la R de rubiola, la C de citomegalovirus, la H de herpes. Entonces, TORCH, que significa en inglés antorcha, nos recuerda estas 4 enfermedades. Pero hoy en día, con la modernidad, tenemos que incluir en esa lista otros virus. VIH es uno de los virus, Zika es otro de los virus y probablemente se vayan agregando algunos otros virus. Hoy en día sabemos que el virus de la influenza también debe ser incorporado en esta nueva nomenclatura de los virus que pueden ser teratogénicos. Quizás el virus con mayor porcentaje de teratogenicidad que hemos visto recientemente fue la aparición de Zika de forma muy importante en el mundo, en el cual Zika, el virus de Zika en las madres, la infección de Zika en las madres que están embarazadas produjo unas alteraciones neurológicas muy, muy importantes que no se conocían en esa dimensión hasta el año 2015. Pero lo que quiero darles luces con estas enfermedades es que cómo podemos hacer para prevenirla en el caso de que aparezcan, qué es lo que hay que hacer y cómo debemos afrontar este tipo de enfermedades. Vamos a dividirlas por los diferentes tipos de agentes infecciosos. Lo primero, los virus. Quizás la rubiola congénita es una de las situaciones más catastróficas que conocemos en el mundo científico, con unas malformaciones congénitas complejas. Hoy en día, gracias a Dios, la rubiola, a pesar de que no esté eliminada, está bastante controlada producto de las vacunas. Y un elemento que voy a ser insistente durante todo este podcast de hoy es que las enfermedades que se previenen con vacunas, entre las cuales está la rubiola y está el sarampión, son mandatorias que deben ser, idealmente todas las mujeres embarazadas deberían estar vacunadas. Y las madres que no estén vacunadas deberían tener como prevención en su primer control de la mujer embarazada, deberían tener un panel de identificación de virus, porque este panel de identificación de virus, en el momento 1 que la mujer va a controlarse el embarazo, nos es capaz de decir cuál de estos agentes infecciosos ya la persona lo tuvo, por lo tanto, en el caso de la rubiola no lo puede tener, cuál está vacunado, en cuyo caso ya está protegido y no lo puede tener, y ya vamos descartando enfermedades que no pueden tener o no pueden tener. Voy a poner el caso de la rubiola. Si una mujer por X características no está vacunada de rubiola y las pruebas de sangre detectan que ella no está expuesta a la rubiola, esta persona tiene un riesgo muy importante de tener rubiola si se infecta durante el embarazo. Obviamente es una enfermedad que podemos diagnosticar, pero una mujer en el contrario, que bien sea que recibió la vacuna rubiola y tiene anticuerpos protectores o tuvo rubiola en la niñez y ya no puede repetir porque tiene anticuerpos protectores, es algo que no puede ocurrir. Pero así como hacemos con la rubiola, hay que hacer casi que con cada una de las enfermedades que podemos detectar durante el embarazo. Otra de las enfermedades, quizás menos conocida, es la enfermedad de citomegalovirus y la infección por Epstein-Barr. Pero un examen de sangre relativamente simple, que son los anticuerpos, nos pueden saber cuál es la situación inmunológica de la madre embarazada en relación a este virus. El virus del Zika lamentablemente no es una forma fácil de diagnóstico, pero debemos hacer un esfuerzo importante por hacer el diagnóstico de Zika en lo que la mujer embarazada tiene un cuadro febril. Y me detengo aquí. Una mujer embarazada, independientemente de la semana de gestación que tenga, con un cuadro febril, requiere una evaluación exhaustiva por su obstetra y por los especialistas
para tratar de detectar cuál es la infección viral que tiene. Como ya hablamos, algunos de estos virus o algunos de los virus que hemos hablado, pero algunos parásitos y algunas bacterias, tienen potencial de hacer un daño al niño en el útero. Y son estos especialistas quienes deben identificar o tratar de identificar cuál es la condición febril que tiene la paciente. Puede tener una infección urinaria y esto no tiene problema para el niño, pero puede tener algunas de estas infecciones como tenemos ahorita en el país. Por ejemplo, puede haber dengue, puede haber COVID, puede haber influenza y eventualmente puede haber alguna de las otras infecciones virales que no ocurren en este momento con mayor incidencia que el resto, pero el personal especializado es quien tiene que definir esta situación febril en la madre embarazada de una manera muy efectiva. Otro de los virus que pueden o que tienen un potencial teratogénico, aunque bajo, está descrito, son el grupo de los virus de herpes, donde está el herpes simple, el herpes genital, inclusive el herpes zóster, que han estado involucrados, aunque es una baja proporción, en la capacidad de producir teratogenicidad. Algunos otros virus, como por ejemplo el parvovirus B19, es un virus relativamente raro, muy poco frecuente, que puede producir anemia fetal o un cuadro de anemia severa en el niño, y algún otro virus que ha estado rondando por América, no ha sido demostrado todavía en Venezuela, el virus del occidental del Nilo, West Nile virus, es otro virus que tiene una potencial teratogénico. Otro de los agentes vivos que puede tener potencial teratogénico es la toxoplasmosis. La toxoplasmosis, que es una enfermedad que se produce en nuestro entorno cuando ingerimos habitualmente carne de cerdo o alguna carne no bien procesada que tiene las formas inoculantes del parásito de la toxoplasmosis, puede entrar a nuestro organismo y nuestro organismo habitualmente produce una respuesta inmune para tratar de bloquear al toxoplasmosis y la bloquea efectivamente en casi la totalidad de las personas que tienen la inmunidad normal. El problema se produce cuando una persona, una mujer embarazada que no está expuesta al Toxoplasma gondii, se expone durante el embarazo y produce una situación aguda de infección aguda de toxoplasmosis aguda durante el embarazo. Esta es una condición relativamente grave en la cual el niño puede tener manifestaciones teratogénicas producto de la infección aguda del toxoplasma y es una situación que hay que identificar y hay que tratar. Y hay estudios específicos que detectan cuándo se produjo el contacto con el toxoplasma, si fue antes del embarazo, si fue durante el embarazo, a través de unas detecciones de anticuerpos específicos contra toxoplasma, por lo cual el obstetra y los médicos especialistas deben definir cuál es la forma más habitual o la forma de tratar a una persona que tiene una sospecha de infección por toxoplasma. ¿Cuál es una norma general o qué le recomendamos nosotros? Como le dije anteriormente, todas las mujeres embarazadas deberían hacerse en el primer trimestre del embarazo un panel de todas estas enfermedades. Su obstetra le dirá cuáles son más prevalentes. No es lo mismo que usted viva en República Dominicana, que viva en Nueva York, que viva en Miami, que viva en Caracas. Las prevalencias de las enfermedades ahí, pero las que son estándar son rubiola, sarampión, toxoplasmosis, VIH, es muy importante, le voy a dedicar un poquito totalmente al tema del VIH. Y otro elemento muy importante son el BRL, que es la capacidad, la prueba para detección de sífilis. La sífilis congénita también es una enfermedad, que es una enfermedad por un treponema, que puede producir unos daños muy importantes en el feto. Por lo tanto, nosotros tenemos que garantizar que la madre embarazada no tiene esta enfermedad activa y si la tiene hay que tratarla y evitar el riesgo que le producimos al niño. Nosotros hacemos un énfasis importante en la detección temprana porque el hecho de prevenir que un niño vaya a tener defectos para toda su vida, como es el caso de Zika, como es el caso de la rubiola congénita, como es el caso de la sífilis congénita o en el caso de la toxoplasmosis, va a evitar muchísimo compromiso de ese niño que le va a durar el resto de su vida. Una cosa muy diferente es que tú tengas una infección respiratoria aguda, por ejemplo, en el caso del COVID perinatal, como hablamos al principio, en el cual el niño le puede dar COVID, a la mamá le puede dar COVID, pero una vez que pase el COVID ya esa persona se recuperó. A diferencia de un niño que tiene una rubiola congénita o una sífilis congénita que va a quedar con secuelas para el resto de su vida, que pueden ser muy importantes esas secuelas. Entonces, es importante
que en este panel de serología básica tengamos la rubiola, la toxoplasmosis, el VIH y el VRL, que es la prueba de sífilis, porque prevenimos de una forma muy eficiente, muy barata y muy rápida estas enfermedades. En el caso particular del VIH, una madre que a lo mejor no lo sabe y tenga VIH durante el embarazo, una vez que uno detecta que la mujer tiene VIH, que la madre tiene VIH, hay estrategias que son 98% efectivas para evitar que el niño tenga VIH. Al igual que la madre o al igual que las condiciones teratogénicas, una vez que la madre está infectada por VIH, el riesgo fundamental de transmisión del VIH es durante el parto, pero unos días antes del parto utilizamos algunas estrategias como tratamiento, prevención, cesárea y un manejo de un equipo multidisciplinario que evita, si se hacen las cosas bien, que el 98-99% de los niños que nacen de una madre VIH no tengan el VIH. Pero hay que diagnosticarlo tempranamente. Si no sabemos si esta madre tiene VIH durante el embarazo, no podemos hacer la estrategia de prevención. Por lo tanto, es muy importante que en nuestro panel de pesquisa de la madre embarazada, en el primer control tengamos estas pruebas a la mano para que su médico las pueda ver. Otros estudios que se hacen dentro del ultrasonido que se hace regularmente en la mujer embarazada, es capaz de detectar cómo va el desarrollo fetal y ante la posible o ante el hallazgo ecosonográfico de que hay una alteración que no se espera, quizás vale la pena hacer algunas otras pruebas para detectar agentes infecciosos específicos. Para eso en algunos casos se hace amniocentesis, se hace una punción del líquido amniótico y se estudia ese líquido amniótico para tratar de detectar alguna de las enfermedades que hemos estado hablando en el área de infecciosa. Uno de los elementos centrales es la prevención. En este le dije el valor que tiene que se detecte que una madre tiene una enfermedad y se pueda tratar, como el caso, por ejemplo, de la sífilis, en el caso del VIH, en el caso de la toxoplasmosis, y le evite secuelas a su hijo de por vida, no tiene precio. No importa cuánto uno invierte en eso, el precio de evitar estas secuelas de largo plazo son incalculables y es algo que tenemos que hacer todos y cada uno de los momentos. No importa que usted viva en el interior del país, no importa que usted viva en la ciudad capital, no importa que usted viva donde viva. Es muy importante que busque ayuda para que el control prenatal, que es una estrategia mundial de prevención, incluya estas pruebas. Hoy en día, por ejemplo, para VIH hay pruebas en saliva que son muchísimo más accesibles y menos costosas. Hay pruebas rápidas de sífilis que se pueden hacer con exámenes de sangre. Inclusive se están probando pruebas de sífilis con la saliva y nos permite detectar tempranamente esto. Entonces, es siempre para nosotros muy importante que el mensaje que yo quiero que se lleven es que cualquier mujer embarazada en cualquier parte de Venezuela y del mundo hoy en día debería tener acceso durante el embarazo, preferiblemente al principio del primer trimestre del embarazo, todo este panel de agentes infecciosos que nos permiten descartar cuáles son los que tienen riesgo, cuáles son los que no tienen riesgo, para que la mujer esté protegida durante todo el embarazo. Otro de los elementos centrales que tienen que ver con conceptos de higiene es que, por ejemplo, a la mujer embarazada les recomendamos no fumar, no utilizar alcohol porque pueden tener efecto teratogénico, lavarse las manos muy frecuentemente, comer solamente alimentos que estén procesados y pasados por calor. Uno de los riesgos de la toxoplasmosis está relacionado con el hecho de ingerir alimentos poco procesados que no están suficientemente bien procesados. Uno de los conceptos más comunes es que, por ejemplo, las personas que tienen como mascotas a los gatos, las heces de los gatos tienen la capacidad de tener formas infectantes de toxoplasmosis, por lo tanto, la mujer embarazada, por ejemplo, debería tratar de distanciar, en el caso que tengan como gatos mascotas en la casa, distanciarse de la mascota, por ejemplo, que no duerman con ellos, que las heces se recojan rápido, que no se desequen y no se pulvericen porque pueden entrar por forma inhalada. Y igual cuando uno hace una prueba, en ese embarazo detecta si esta mujer ha estado expuesta en el caso particular al toxoplasma, en el caso de la toxoplasmosis del agente del toxoplasma gondii. Para nosotros sería ideal que ninguna mujer embarazada
se infectara o en el caso que se infectara, todos recibieran tratamiento para evitar que todos esos niños o para hacer que todos esos niños que nazcan sanos, nazcan robustos, sin ningún riesgo para su salud ni el de su familia y podamos tener unos niños completamente sanos. Hoy en día, cada vez y todavía lamentablemente vemos en nuestra consulta de medicina tropical que nos llegan madres que tienen VIH, que no sabían que lo tenían, que se dieron cuenta durante el momento del parto, que los niños no fueron protegidos y que hay la posibilidad de que esos niños tengan infección perinatal por VIH o que vemos niños con rubiola, con sífilis congénita. Lamentablemente, la sífilis está aumentando en el mundo entero como enfermedad de transmisión sexual por diferentes razones, no así la rubiola, pero hemos tenido brotes de sarampión en otras partes del mundo y el riesgo es que los grupos antivacunas han de alguna manera metido su mensaje en aquellas personas que son susceptibles y la tasa de vacunación ha venido disminuyendo. Otro de los elementos importantes que no puedo dejar pasar es que su obstetra le va a indicar o le va a recomendar la utilización de algunas vacunas durante el embarazo. Estas vacunas son seguras. Las vacunas que se utilizan durante el embarazo son vacunas que no utilizan agente vivo, es decir, esas vacunas no pueden producir infección en la madre embarazada que recibe la vacuna. Esas son vacunas seguras, estas son vacunas estudiadas, esas son vacunas suficientemente estudiadas para darle la seguridad a la madre que a pesar de utilizar esa vacuna durante el embarazo, va a ser solamente para protegerla a ella y a su niño de algunas de estas enfermedades que hemos estado hablando. Algunas de estas enfermedades tienen protección con vacuna y otras no, pero aquellas que tienen vacunas deberíamos utilizarlas y utilizarlas de forma eficiente. Amigos, con esto terminamos este capítulo que es muy angustiante para las madres o para las familias, para las parejas que se recién embarazan con posibles enfermedades de transmisión y hablamos de los aspectos preventivos, es decir, el panel que debe hacerse una madre embarazada durante el primer trimestre y tener el consejo de su obstetra, también las formas de prevención, las enfermedades que hay que estar pendientes y aquellas en las cuales, a pesar de que no sean muy comunes, debemos tener una estrategia de pesquisa efectiva durante el embarazo. Bueno amigos, con esto terminamos este capítulo de Parte Médico. Manténganse sanos y los esperamos en una próxima oportunidad. Hasta luego.